sermón del día de hoy vamos a desarrollar la segunda parte del sermón que vimos en domingos anteriores sobre Jacob y Esaú, sobre cómo hay una generación que se desconecta de la herencia, del pacto, de la alianza y desprecia todo lo que el Señor le había prometido, representado eso por Esaú. Ahora vamos a continuar con Jacob, todo lo que implica el peregrinaje de Jacob. Recuerde que en la Biblia el pecado siempre está asociado con una salida. El hombre pecó en el huerto del Edén y salió. Caín pecó y salió. Siempre de alguna forma el pecado tenía como consecuencia el ser desarraigado de su lugar. Aquí vemos en Génesis 28, después del relato de todo lo que aconteció con la bendición y todo lo demás que ya vimos en esa primera parte, dice el capítulo 28 del versículo 10. Salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram. Otra más de las salidas en medio del libro del Génesis. La salida de Abraham, hay muchas salidas que tienen diferentes contextos. El contexto de esta salida es de nuevo, en el libro del Génesis, una ruptura de las relaciones fraternas. Versículo 41 del capítulo 27 dice: y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, semejante a Caín: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Miren lo que pensó el hermano mayor acerca de Jacob, su hermano menor. Cual Caín, con toda la premeditación del caso, planeaba esperar hasta que su padre muriera para después tomar venganza. Pensaba matarlo. Este ciclo que comienza en el capítulo 28 es el ciclo de Jacob y termina en Génesis 35. Todo este capítulo 28 hasta el 35 es una sola escena del Génesis. Y siempre que se vaya a interpretar, debe interpretarse a la luz de todo ese contexto general, que termina en el capítulo 35, versículos 27 al 29, que es en ese capítulo donde se da la reconciliación de los hermanos y efectivamente muere Isaac. Pero en el intermedio va todo el desplazamiento de Jacob hacia la familia materna, toda la historia de Labán, el regreso por caravanas, cuando él manda los presentes y se da la reconciliación entre los hermanos, y juntos entonces esos hermanos entierran a su padre. Versículo 27 al 29 del capítulo 35. Después vino Jacob a Isaac su padre a Mamre, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Que miren cómo lo que comenzó allá se desenlaza acá. Ya ahí está relatado en ese interludio, está contado ya todo el proceso que vivieron los hijos por la reconciliación, y parte de esa reconciliación fue posible por la obra de Dios en el corazón de Jacob, a quien se le aparece. Entonces, en ese contexto, y sabiendo qué fue lo que sucedió y por qué Jacob tuvo que salir, salió por consejo de su madre Rebeca, quien le dijo en el versículo
45 del capítulo 27, le dice: hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? O sea, la madre le recomienda que huya y él se va. En el capítulo 28 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y miren cómo se da el desplazamiento hacia la familia materna. Vamos a centrarnos, habiendo dicho ese contexto, en el capítulo 28, versículos del 10 al 22. Salió pues Jacob de Beerseba y se fue a Aram, peregrino, perseguido por su propio hermano, y en ese peregrinaje dice que llegó a un cierto lugar indeterminado, del cual no se menciona, dice, y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Esta es una ratificación de que la bendición que su padre le había dado había sido realmente válida, y que Dios estaba certificándole a Jacob que, a pesar de todo el engaño y a pesar de todo lo que había sucedido, lo que le obliga ahora a pagar las consecuencias y salir huyendo, sí es cierto que es por medio de la descendencia de Jacob que vendría la bendición, y en él serían benditas todas las simientes de la tierra. O sea, aquí lo que hace el Señor es confirmar que la bendición que Isaac dio, a pesar del engaño, es válida, es verdadera y se va a cumplir. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho todo lo que te he dicho. Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel. Y aunque Luz era el nombre de la ciudad primero, hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me diere el diezmo apartaré para ti. Miren cómo se bifurcan los caminos de ambos jóvenes. Lo que sucedió después con Esaú fue que hizo todo lo contrario de lo que Isaac le había dicho a su hijo. Fue y tomó mujeres de esa tierra, y dice que fueron amargura de espíritu el resto de la vida de sus padres.
Entonces ahí vemos cómo el Señor muestra toda la conflictividad desde la familia, desde el origen. Desde el Génesis se van viendo una infinidad de conflictos familiares que es el Señor el que va resolviendo por medio de ratificar su alianza, por medio de hablar al hombre, por medio de corregir los caminos, por una infinidad de situaciones que el Señor va proveyendo. Dios mismo va trabajando alrededor de la familia para que vuelva a darse la reconstrucción de esa familia. Pero nótese que es un proceso que tardó y fue un proceso de vida para ambos. Jacob sale y comienza una cantidad de conflictos con Labán. El uno engaña al otro, el otro tiene que salir huyendo con las esposas, el uno quiere dejar al otro sin todo lo que había trabajado, en fin, se genera toda una cantidad de cosas hasta que al fin Jacob vuelve a su tierra y vuelve entonces a darse la restauración familiar. Por causa del pecado de Jacob, por no esperar en la providencia de Dios y en la promesa que ya el Señor había hecho, tiene que salir huyendo de la furia de su hermano Esaú, como lo dice en 27 del 41 al 44, ante lo cual Jacob emprende su viaje de casi 400 millas. Tenía que recorrer a pie, tenía que recorrer solo, y en medio de todo eso lo más probable era que el mismo Jacob estuviera dudando de la validez de esa bendición que su padre le había dado bajo engaño. Él mismo estaría pensando, ¿qué tan válida es una bendición que robé por medio de artimañas como haberme disfrazado como mi hermano, haber fingido, haber sido apoyado por mi madre? Y dentro de todo ese contexto sale. Nótese que aunque su padre le bendice, él mismo no se dirige en ninguna parte del relato hacia Dios, sino después de que Dios sale a su encuentro. Actitud muy típica de nuestra conciencia pecaminosa. Cuando pecamos, entonces lo último que se nos ocurre es acercarnos a Dios, sino salir huyendo. Y aquí sale huyendo, él no se refiere por ninguna parte a Dios, él escucha la voz de sus padres, eso sí, de su padre y de su madre, quienes le envían lejos para guardarle su vida, pero emprende un viaje solitario, dejando su familia, dejando su tierra, dejando muchas cosas. Sin duda que no fue un viaje alegre, no fue un viaje que pretendiera el reencuentro con la familia que hacía mucho tiempo él no veía, sino que implicaba la separación de sus padres y que posiblemente él nunca más volvería a ver desde ese día en adelante ni a su padre ni a su madre, y tenía que vivir el resto de su vida exiliado en una tierra extranjera, esperando una promesa que él no sabía si se cumpliría, porque no sabía si la bendición había sido aprobada por Dios. De todos modos, al final, solamente al final de la vida de Isaac, cuando éste muere, es que los dos hijos vuelve a verse esa reconciliación. Pero después de haber pasado un proceso de engaño, de orquestar padre y madre, un conflicto o una decisión, el uno apoyando a su madre, el otro apoyado por su madre, el otro apoyado por su padre, Dios mismo es el que ratifica su plan y lo hace por medio de este encuentro. Dios salió al encuentro de Jacob. Y vean lo interesante que es el relato del Génesis. Tenga en cuenta dos figuras interesantes en todo el relato: la escalera y la piedra, porque van a ser centrales en lo que se va a ir desarrollando. ¿Qué es lo que significa esa escalera? ¿Y qué es lo que significa esa piedra? ¿Hacia dónde apunta? Ambos significados. ¿Quién es el que promete: yo estoy contigo, yo te guardaré, yo te traeré a esta tierra y te daré la herencia que te ha sido prometida?
Sin duda, lo que nos encontramos en el relato de Jacob es en un momento de profunda angustia, en la cual ni siquiera este hijo se atreve a invocar la bendición de Dios para su viaje, sino que sale con la bendición de sus padres, pero él mismo lo más probable es que estuviera pensando que Dios le había abandonado por causa de sus acciones. Pero Dios interviene y ratifica algo. 28:4. El padre ya le había dicho algo en 28:4. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Esa es la bendición de Isaac. Ahora vean 28:13. Y he aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre. Note algo, el padre del linaje directo de Jacob era Isaac, pero Dios no se refiere a Isaac como el padre de Jacob, sino que él va hacia atrás, va hacia Abraham. ¿Por qué? Porque lo que Dios está ratificando con Jacob es el pacto que había hecho con Abraham y que había caído en manos de Isaac y que ahora estaba en manos de Jacob. Por eso él vuelve a retroceder hacia Abraham. Y todos sabemos la reminiscencia que aparece aquí cuando dice que tu descendencia será como el polvo, promesa que Dios le había dado a Abraham. Así que sale fugitivo de su propia tierra, pero Dios le da la promesa de que algún día regresará a esa tierra. Algún día, y fíjense que el asunto no era solo la tierra, sino lo que la tierra implicaba. El versículo 21 dice: y si volviera en paz. Volver implicaría, o necesariamente debería implicar de alguna forma, resolver el conflicto con Esaú, para que pudiera haber la restauración de la casa paterna. Dice: y si volviera en paz a casa de mi padre. Realmente lo que Jacob anhelaba era la familia, la casa, porque era uno de los valores centrales o es uno de los valores centrales de la Biblia, la familia. Y lo que él añora es la restauración de la paz en medio de la casa paterna. Y hacia ahí vamos viendo quién es el reconciliador. Dios mismo es el que interviene en ese proceso. Hay un distanciamiento temporal. Y fíjense lo interesante que el escritor bíblico dice: llegó a un cierto lugar. Y solamente después, no era porque el autor no supiera dónde estaba, porque después dice que estaba en Luz, en una ciudad que se llamaba Luz. Pero lo que el autor bíblico quiere resaltar es: ese espacio en adelante sería recordado no por el nombre de la ciudad, sino por el acontecimiento que iba posteriormente a relatar. Ese es un lugar de encuentro donde Dios vuelve a encajar el linaje. ¿Se acuerdan? Esaú es una generación que se desconecta y cae de la promesa. Así que hasta ahí faltaría quién es el continuador del pacto. Salta Esaú y cae en Jacob. Y miren que en todos los encuentros anteriores Dios siempre es el que ha dado señal del pacto. Él se apareció a Abraham, se apareció a Isaac, se aparece ahora a Jacob. Y le recuerda que Él es el Dios de Abraham, su padre. Mire cómo vuelve a reconectar las generaciones.
Recuerda de dónde has venido, la herencia. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, promesa que Dios le había dado a Abraham. La tierra no es solamente un lugar geográfico, sino que la tierra representaba algo visible sobre el pacto que Dios había concedido. Sobre la tierra Dios le hace una promesa a Jacob: volverás, vas a regresar a la tierra, vas a volver a entrar, porque la tierra era el lugar donde habitaba su familia. Miren en todo el relato cómo el peregrinaje que inicia Jacob es en dolor, en luto por pérdida de todo lo que implicaba salir de la casa de su padre, pero la promesa le devuelve la esperanza de regresar un día a poder morar junto a sus padres. La familia vuelve a ser reconstruida como desde esta promesa solo a partir de la revelación de la identidad, cuando Dios le dice: yo soy, otra vez el Dios de Abraham, y que después va a ser el yo soy de el Éxodo. Miren cómo termina el versículo 21: y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Miren que hasta aquí se viene hablando de yo soy el Dios de tu padre, pero debe pasarse no solamente a ser heredero lejano de una relación mediada por los padres. Debe haber un momento en el que los hijos puedan decir: el Dios de mis padres es ahora mi Dios. Los padres mediaban una formación, enseñaban la herencia, transmitían la enseñanza, pero debía haber un lugar donde había una relación ya personal entre Jacob y Dios mismo, un encuentro personal, un nuevo nacimiento, donde él entrara a ser entonces parte de la familia de Dios. Hacia eso va apuntando el texto. Y miren, con relación a las familias, de nuevo hay que hacer la comparación entre Jacob y Esaú. Realmente, ¿a quién se asemeja? Uno debería cuestionarse: ¿cuál de los dos personajes soy yo? Jacob, que desecho la herencia magnífica del pacto, de la promesa de la resurrección, de la esperanza de la vida eterna, por un plato de lentejas, o el lenguaje de Pablo, por los deleites temporales del pecado. O Jacob, que lo que se le está ofreciendo no son posesiones materiales. Prácticamente él está pidiendo: y note bien lo que pide, si me das pan para comer y vestido para vestir. Él no está pidiendo ahí riquezas y todo lo demás. Dice: si me sostienes y no me dejas morir de hambre en este desierto y llego vivo a la casa de mi familia, sabré que tú eres mi Dios y que me has guardado. Miren, el desierto no es un lugar agradable y no es un lugar seguro. La casa paterna siempre representó en la Biblia un lugar de confianza, de protección, de seguridad. El desierto, ¿se acuerdan la expresión del Éxodo sobre el desierto? Este espantoso y terrible desierto lleno de fieras. Ese es el desierto. Y a eso es a lo que Jacob se tenía que enfrentar, y apenas estaba comenzando. Para llegar a la ciudad más cercana le faltaban 400 millas a pie bajo un sol inclemente, sin contar los bandidos, las fieras y todos los peligros que representaban. Y Dios, en medio de eso, sale al encuentro de este peregrino y le dice: yo estoy contigo.
Yo caminaré junto a ti por este espantoso y terrible desierto y te llevaré a la casa de tu familia materna, pero allá no te quedarás. Tendrás algún día que regresar, porque hay una alianza, un pacto que debe seguir su recorrido. Hay una relación que debe ser aquí en este lugar porque tiene un propósito. Y así sucedió. Posteriormente, después de todos los años esos, ahora vamos a ver en Génesis 35, vuelve en el retorno cuando Jacob regresa, llega otra vez a ese lugar y efectivamente construye el altar y dice, y bendice después, dice, este fue el lugar donde Dios me dio todas las promesas que me sustentaron el resto de todas las dificultades que yo iba a pasar. Lo que se promete ahí no es un futuro color de rosa. Lo que se promete ahí es que Dios estaría con él en medio de todo lo que iba a afrontar en ese terrible desierto. Pero lo más importante que se forma ahí en Jacob es la conciencia ahora de ser heredero de un pacto. Es la conciencia de que Dios estaría con él y le guardaría. Es la conciencia de que hay una relación entre Dios y él, símbolo de la escalera. Y miren, algo bien bonito, es la roca la que sustenta la cabeza de Jacob. ¿Se acuerdan? Él llega al lugar, toma la roca y sobre la roca se acuesta. Y vaya uniéndolo con el Nuevo Testamento donde dice que aquel que se edifica sobre la roca va a permanecer, pero aquel sobre quien la roca caiga encima será destruido. Entonces, la relación con la roca solo se ve de dos formas: o cimentado sobre la roca o debajo de la roca. Solamente tiene dos alternativas: o estás apoyado sobre la roca o la roca le aplasta la cabeza. Se parece mucho al Salmo cuando dice: o te arrodillas por las buenas o te parto las rodillas para que te arrodilles. Entonces tienes dos alternativas. Yo pienso que ante eso, miren realmente lo que Jacob alcanzó a percibir. 17. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Fue un encuentro para Jacob aterrador. Llegó a cierto lugar y después se enteró dónde era que estaba durmiendo. Dice: ciertamente este es un lugar peligroso. Pero Dios le ha dicho: yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas. En medio entonces de esta situación particular de Jacob, Dios le da 4 promesas. Yo estoy contigo, yo te guardaré por donde quiera que vayas, yo te haré volver a esta tierra, no te abandonaré hasta que haya hecho lo que he dicho. Esas 4 promesas están ahí en el texto. Yo estoy contigo es igual a decir: no estás solo, Jacob. Aunque sea un lugar solitario, nunca en el resto de tu peregrinaje caminarás solo. Aunque eso parezca en medio del desierto que vas a atravesar, no debes olvidar que el que hizo los cielos y la tierra es quien te va a llevar a atravesar ese espantoso desierto. Vea el Salmo 121. La experiencia del Dios de Jacob. Dice:
Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa era la conciencia que Dios le estaba diciendo. Desde ahora, tu salida y tu entrada va a ser guardada por mí. Yo te llevaré y yo te traeré a esta tierra. El Salmo 46. Miren cómo esa experiencia de Jacob se va a ver a la luz de todo el libro de los Salmos. Si usted toma una concordancia y busca la palabra roca en los Salmos, va a encontrarse que siempre dice: el Señor es mi roca, en tu roca habitaré, tu roca me sostendrá. Esa es una experiencia que quedó marcada para el pueblo de Dios en la imagen de Dios como la roca que sustenta. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 7, miren el versículo 1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. El versículo 2 dice: por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué? Porque el Señor camina con sus peregrinos. Yo estoy contigo es una promesa que se va a cumplir de forma definitiva en Mateo 28, 28. Y ahora podemos asociar este texto con la misión. Porque es que Isaac no iba simplemente de paseo a casa de sus familiares. Ese encuentro implicaba para Jacob el llamado ahora a ser el continuador del pacto. Su peregrinaje entonces le ponía sobre sus hombros la responsabilidad de ser el que iba a transmitir a los hijos de sus hijos que la palabra de Dios. Así que en Mateo 28 resuena entonces el yo estoy contigo. Y ahora que veamos con mayor detenimiento las imágenes de la escalera y de la piedra, podemos verlo en su dimensión. Perdón, 28-20. Sí, porque Mateo no llega hasta. Donde dice: enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros. Es el mismo yo estoy contigo, que recorre todo el libro de Mateo, desde el primer capítulo, donde Dios le dice, Dios se presenta como el Emanuel. En 1:27, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que en este encuentro, quien caminó con Jacob, después Corintios lo identifica. Dice: la piedra que nos seguía. ¿De acuerdo? Corintios dice: y esa roca es Cristo, la piedra que aparece en todo el desarrollo del desierto. Esa roca fue la misma roca que apareció cuando Moisés golpea la roca, y en fin, la roca aparece en muchas etapas de la vida del pueblo. Tiene el pueblo de Dios muchos encuentros con una roca misteriosa que pareciera que fuera detrás de ellos, siguiéndolos en todo el peregrinaje. Y Pablo hace una tipología sobre esa roca con la que el pueblo por todo su peregrinaje se encontró
providencialmente siempre que pasaba algo había una piedra ahí que servía después de testimonio de algo que Dios hacía. Pablo después va a decir, y esa roca espiritual que nos seguía era Cristo. Así que sobre Cristo es que Jacob apoya su cabeza. Y es significativo que cabeza refleja la autoridad. De una verdadera autoridad en la familia como la que acababa de heredar Jacob, solo es posible ser ejercida desde que esa cabeza se apoye en la piedra, que es Cristo. Ven el lenguaje tan figurativo y tipológico del Antiguo Testamento y cómo es importante leer dentro de toda la unidad. Así como el Señor envía a sus discípulos, aquí Dios mismo envía a Jacob: ven, que yo te envío, pero vas a regresar. ¿Sabe cuál es la diferencia con Mateo? No hay una promesa de regreso. En Mateo Dios le dice a sus discípulos: vayan y mueran, como murió Esteban, como murió Pablo, como murió el resto. Vayan, que van a regresar. No se sabe si lo harán y no se sabe si regresarán vivos, pero la comisión está. A Jacob por lo menos sí le dijeron: volverás a la casa de tu padre, lo verás por lo menos morir y podrás enterrar, porque eso fue lo que sucedió. Jacob regresa y al poco tiempo muere su padre y le entierra, y de ahí sigue, se retoma otra vez toda la historia. Pero con relación a los misioneros, el Señor dice: yo estoy contigo, sí, a donde quiera que vayas, a cualquier confín de la tierra, pero no hay promesa de regreso. No se sabe realmente si regresarán. El hecho es que deben recorrer ese camino de misión, de la misión a la que Dios le llama, y en esa misión Cristo siempre irá con nosotros, a donde quiera que vayamos. Pero aquí no hay promesas de prosperidad y felicidad. Aquí lo que dice es: vayan. Y si usted lee el interior de Mateo, dice: como ovejas en medio de los lobos, pero vayan. Se van a topar con los falsos profetas y los falsos maestros, pero vayan. Vendrán muchos diciendo que en mi nombre esto y lo otro, pero ustedes deben ir. Contra todo eso se van a enfrentar. Los lobos con los que literalmente se iba a enfrentar Jacob, después son los lobos con los que se va a enfrentar la iglesia posteriormente. Pero la esperanza del pueblo de Dios siempre ha sido: yo estoy contigo, yo te guardaré. Yo voy contigo donde quiera que vayas. A cualquier lugar, el Señor, nuestro Dios, camina. Y fíjense que eso pasó en todo el libro del Génesis. De Enoc se dice que caminó con Dios y Dios le traspuso. Yo te guardaré por donde quiera que vayas. Veamos el Salmo 121. Jehová te guardará de todo mal. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Es una promesa que ningún hombre de Dios puede olvidar. Desde ahora y para siempre volverás. Yo guardaré tu vida. Mire que la promesa es sobre la vida. Yo te guardaré a ti. Nada dice hasta ese momento de las posesiones materiales. Yo te haré volver a esta tierra. Vea Génesis 31:3. Mire cómo era de real la dirección de Dios en la vida del patriarca, que es Dios quien señala el momento de volver. No era la voluntad de Jacob. Dios es quien aparece y le dice en 31:3: también Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a
tu parentela, y aparece de nuevo la promesa, y yo estaré contigo. Yo soy el que guarda tu vida. Mire después, y si volviere en paz a tu casa, a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Mire Génesis 35. Y aquí veremos con detenimiento todo lo que implicaba el regreso. Cuando Jacob regresa, dice, dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Por eso sabemos que la situación en la que sale Jacob era de pesadumbre, de congoja, de angustia, de dolor. Estaba dejando todo lo que él conocía, su familia, su casa y todo lo que eso representaba. Y miren lo que Jacob declara aquí, y ha estado conmigo en el camino que he andado. ¿Ven el testimonio de Jacob? Dios ha hablado y le dijo, levántate. ¿Y qué hace Jacob? Dice, y levantémonos y subamos a Betel. ¿Por qué? Porque el Dios que yo conocí en Betel ha dicho, vuelve a tu tierra. Y ahora no vuelve solo como salió, sino que regresa con su familia. Y a su familia él le dice, ¿por qué la obediencia a esa orden? Porque Dios ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquén. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. ¿Por qué? Porque Dios había dicho, yo te guardaré. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esto es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel debajo de una encina. Versículo 9 dice, apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más su nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó a Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado, el Betel. Miren cómo otra vez regresa después de eso Jacob a cumplir todo lo que él mismo había prometido a Dios, porque Dios estuvo con él todo el tiempo. No te abandonaré, porque el que comenzó la buena obra la perfeccionará. Dios siempre anduvo con Jacob. Dios fue el consuelo de Jacob. Pero eso apunta hacia una realidad muy superior. La piedra que sostuvo la vida de Jacob. Primera de Corintios 10:4.
Y miren que Corintios habla de que la piedra iba con ellos. La piedra los acompañaba. El Dios que ha andado conmigo era una figura de nuestro Señor Jesucristo, que se iba a hacer hombre, iba a habitar entre nosotros y iba a andar. Él anduvo entre nosotros desde siempre, caminó con su pueblo y siempre ha cumplido su promesa: nunca les dejaré, nunca les desampararé. Miren lo interesante de cómo Pablo presenta en 1 Corintios. Vamos a leer 10 para que vean todo el contexto de que no se refiere solamente al éxodo ni nada, sino que él habla de todos los padres. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos bebieron del mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Todos los padres, Abraham, Isaac, Jacob, y después todos los descendientes de Israel, eran seguidos. Ahí iba Cristo siempre detrás de ellos. A tal punto que, sin saberlo, Jacob recostó la cabeza sobre Cristo. Miren cómo después se presenta esa bendición en Génesis 49. Génesis 49, ya casi al final del libro, 24 y 25. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Después de ese evento, en la escritura se dice que Jacob afrontó todo lo que afrontó porque el pastor, la roca de Israel, siempre anduvo con él. En un sentido espiritual, Jacob siempre fue pastoreado por el mismo Señor, por el mismo Cristo, que era la roca espiritual que lo seguía y era el que lo alentaba, el que siempre estaba ahí diciéndole: yo camino contigo, yo estoy contigo, nunca te dejaré, jamás te desampararé. Yo soy la roca en el que en momentos de cansancio puedes recostar sobre mí, que yo te sostendré. Es una roca que no se quiebra y que no se cansa, porque el Señor que vigila, el que guarda a Israel, no duerme ni descansa, dicen los salmos. Y es una promesa permanente. Sobre esa promesa y sobre esa esperanza es que la iglesia edifica su peregrinaje en esta tierra. Nosotros, al igual que a Jacob, somos llamados a una misión. Y esa misión se sostiene sobre la obra de Cristo, sobre la permanente compañía de Cristo, sobre aquellos de sus justos a quien Él ha llamado y a quien Él ha comisionado algo. Y fíjense que ese llamamiento, esa misión, en todo el Antiguo Testamento, y debería ser así, uno de los lugares donde más se ve es en el hogar, en la casa. Los salmos hablan mucho también de la casa, y la iglesia como una casa, lo que implica una fraternidad, con lo que llama a que en esa casa debe reinar siempre la paz. No pueden permitirse que se desarrollen o crezcan ningún tipo de conflictos entre hermanos. Por eso la petición de Jacob enseña mucho sobre la idea
o sobre la importancia de la fraternidad en el hogar. Él dice, tráeme a casa de mis padres, pero tráeme en paz a la casa de mis padres. No era solamente volver a un lugar geográfico, sino que se reconstruyera toda la enemistad, todo el odio, toda la rencilla que había entre los hermanos. Eso solamente pudo ser posible porque ahora Jacob tenía una dimensión diferente de lo que era ser familia, de lo que era o de lo que implicaba que Dios fuera el Dios de Abraham y el Dios de su padre. Mientras no haya una conciencia de cómo es que Dios pretende unir esos lazos familiares, nuestra sociedad y nuestra iglesia seguirá presentando todo ese tipo de males. Miren, no se necesita sino ver los noticieros para ver la crisis que afrontan nuestras familias. Cómo los padres y madres y todo el contexto familiar se ve una profunda violencia. En el inicio del texto con el que comenzamos, un hermano a sangre fría, con toda la intención del caso y con toda la maldad que le acompaña, dice, voy a esperar a que muera mi padre, mato a mi hermano y me quedo con la herencia. Pero él no entendió lo que realmente implicaba la herencia. Con esa actitud realmente estaba rechazando los valores del reino que venían con esa herencia. Pero él había perdido o olvidó el dolor de su propia madre, que sí pensó en sus dos hijos, dice, no sea que en un solo día sea privada de ambos. Esperar la muerte de su padre, mientras tanto, ¿qué iba a hacer? Cultivar todo el odio que podía contra su hermano. ¿Y qué decir de toda la mentira y engaño del que Jacob se hizo parte? Ambos, claros pecados. Pero esa reconciliación solamente es posible por Dios, porque Dios mismo lo haga. La roca es la que debe sostener, y la roca es la que da esperanza para el futuro, la que cimienta una vida de fe y el propósito de la iglesia. Miren Mateo 21:44. Vamos a leer desde el 42. Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y no es casualidad que sobre una piedra uno de los patriarcas haya descansado su cabeza. Por tanto os digo, miren ahora asociada la piedra el reino de Dios. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él, arrepentimiento. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Cualquiera que se oponga será objeto ¿de qué? Del reino, del juicio de Dios en el reino. Y Efesios 2:20 habla de que la roca es la que sostiene ahora no solo a uno de los patriarcas, sino que la roca sostiene a toda la iglesia. Cristo, que es la roca, sostiene a toda la iglesia. Y la escalera, vaya Juan. Juan 1:51. Y después leemos desde el 43 hasta el 51 para que veamos el contexto de dónde se cita. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se parece la cita?
a la escalera del sueño donde los ángeles subían y bajaban. Pero ahora la escalera en Juan es el Hijo del Hombre. Y miren que la escalera viene de arriba y permite subir. Cristo en Juan 1:14 dice que vino de arriba, se hizo carne, y por medio de Cristo es que se asciende o se puede la persona relacionar con el Padre. Versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y miren ahora el contexto de la escalera, está en el contexto de ¿qué? De discipulado, de seguimiento, de misión, de ir. Y en ese contexto, ve que yo voy contigo, es que encontramos los evangelios. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vino a Natanael, vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Faltó que dijera: tú eres la escalera, pero ahí estaba ya implícito. Después el Señor le dice: y no solo eso, sino que yo soy el único medio por el cual puede la persona tener relación con el Padre. Porque te dije, te vi debajo de la higuera, crees. Así como Dios vio a Jacob y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto. Esa promesa que Dios le dio a Jacob solo se ve en su total dimensión en Cristo, quien abrió los cielos por medio del sacrificio y por la sangre del pacto, pero también implica un llamado a caminar junto a Él. Y nunca podemos desligar la experiencia de Jacob de salir de su tierra y de su casa paterna con el llamado misionero que tiene la iglesia. Fíjense que no es casualidad que Juan utilice el texto de Jacob, donde Dios es en últimas quien lo saca de la casa paterna, para enviarlo allá, para después hacerle regresar como una persona transformada por un encuentro personal con Cristo, y le trae de vuelta. De igual forma, Natanael se encuentra con el Señor, porque ya el Señor antes le había visto, le había traído, pero el Señor le trae para que vaya. Y este es un asunto muy delicado. El Señor no le llamó a usted para que viniera a sentarse aquí, sino para que fuera a alguna parte. Y la misión principal de la iglesia es ir. Y una iglesia que se siembra en un lugar y no cumpla su comisión, está rechazando la herencia espiritual que Dios le ha dado y está comprometiendo su misión. Y eso es un pecado gravísimo que va a pesar sobre los lomos de la iglesia. Hay que discernir con mucha claridad hacia dónde nos ha llamado el Señor. Usted viene aquí para formarse, para ir. Si viene aquí para sentarse a quedar, realmente esta es una forma de rechazar el llamado que Dios está haciendo. Siempre que la iglesia pierde su misión, pierde hacia dónde el Señor le está llevando,